¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más. Estamos realmente felices de volver a reencontrarnos a través de este espacio, de este café, que ya es una tradición, podríamos decirlo de esta manera, aquí en la televisión de Concordia. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy vamos a estar conociendo un poco lo que es APUC. APUC es la Asociación de Pastores Unidos de Concordia. Es una asociación que busca generar un espacio o un organismo diferente a lo que son las asociaciones tradicionales. Es una asociación quizá con una estructura más sólida, más incluyente, y de alguna manera también es una asociación que brinda asistencia en momentos difíciles a la sociedad, que también de alguna manera buscan concientizar a la misma ante determinados temas. Por eso decimos que es una asociación que se ha generado espontáneamente, que busca estos objetivos y sin duda que son muy beneficiosos para nuestra comunidad. El hecho de que sea la recepción positiva en Concordia, eso es muy bueno porque de alguna manera también busca transformar un poco algunas realidades. Para esto hemos invitado a una persona que integra esta asociación. Estamos haciendo referencia al pastor Daniel Osuna. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, ¿cómo estás, Sandra? Gracias por venir, Daniel. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos conocer un poco acerca de este gran movimiento que es APUC, porque podríamos llamarlo de esta manera. La gente, si bien es una asociación bastante nueva, ha salido con todo, ¿no? A meterse en la sociedad, a tratar de concientizar, en principio, a tratar de solidarizarse con aquellas familias que lo necesitan ante determinadas situaciones. ¿Cómo es que se origina esta idea de formar esta asociación, Daniel? En realidad, esto tiene que ver con la unión de distintas entidades religiosas, básicamente evangélicas, que en su momento se llamaba Consejo de Pastores de la Ciudad de Concordia. Cuando tuve la posibilidad de ser invitado para formar parte de la conducción, entendimos con el equipo que hacía falta consolidar esto, como bien lo decías vos recién, institucionalizarnos, porque los tiempos han cambiado y eso fue lo que inmediatamente hicimos. Al institucionalizarnos estábamos fijando otra manera de actuar, de trabajar, un poco más social y un poco más con un contexto incluso legal, digamos. Claro. Y bueno, a los pastores les pareció buena la idea, así que nos emprendimos en este desafío de dejar de ser solamente un grupo de pastores que nos reuníamos para planificar y hacer el análisis de la situación social, para poder constituirnos en una institución. Y hace un año más o menos ya que estamos caminando en esta nueva experiencia de papeles, de trámites, Claro. de todo esto. Sí, es todo un trabajito extra que uno tiene, ¿no? Pero verdad que digamos que tienen otro apoyo también. Sí, y es otra impronta, digamos, también. Totalmente. O sea, consideramos que a medida que la sociedad va avanzando, va cambiando, nosotros también necesitamos adaptarnos a esas modificaciones. Entonces, aquellas cosas que han sido un poco improvisadas, por un tiempo están bien, pero en algún momento necesitan ser reconsideradas y, bueno, en el caso nuestro, institucionalizarnos. Así que, bueno, estamos en eso, Sandra. Daniel, sin duda que han arrancado con esta asociación teniendo, digamos, bastante peso, insertándose en algunos temas de la sociedad que preocupaban, o sea, teniendo voz propia en determinadas situaciones. ¿Y esto de alguna manera antes no era así, antes de ser asociación? A veces tiene que ver también con a dónde apunta el equipo que le toca estar en su momento. En el caso nuestro, nosotros nos identificamos con la idea de creer de que necesitamos tener una voz, no solamente hacia adentro del templo, sino hacia afuera. O sea, nosotros somos parte de una generación de líderes espirituales que entendemos que hace falta que la iglesia salga afuera. Y salir afuera no solamente en cuanto a lo tradicional de lo netamente litúrgico, sino también en cuanto a involucrarnos tenemos algo que decir.
Tenemos Exacto. cosas en las que estar de acuerdo, cosas en las que apoyar, otras en las que no. Perfecto. Y entonces, o sea, nuestro modelo es Jesús. Cuando Claro. miramos a Jesús, fíjate que no lo vemos a Él dentro de un templo y haciendo cosas hacia adentro y el resto de la sociedad desinformada de todo lo que Él dice, cree o piensa, sino que justamente nos identificamos con esa actitud de Jesús, en la que Él no tenía siquiera una palabra religiosa, Él tenía un compromiso social. Exacto. Es más, Él cuando va a la cruz tiene recibe lo que tiene que ver con el precio por haber tenido una clara posición hasta política, Exactamente. religiosa de los líderes de su momento y política por el contexto en el que se vivía en ese momento. Exacto. Yo escuché a alguien decir por allí, Daniel, que un pastor evangélico, más allá de lo que es la Biblia en sí, es una persona que entiende a Jesús y entiende a los valores que en la Biblia se expresan y los defiende. Sí, ¿Consideras que es así? sí, totalmente. Hay que digamos, tener una autocrítica en este sentido de que lamentablemente el marco evangélico es tan amplio y vivimos en un país en el que cualquiera puede acceder a títulos y Sí. lamentablemente a veces nos vemos mal representados Sí. por algunas personas, casi digo personajes, pero bueno, que ostentan determinados ministerios que no condicen, ni siquiera nos representan en sus posturas, en lo que hacen y demás. Claro. Pero como te decía recién, de un tiempo a esta parte he trabajado con gente que se identifica con esta nueva visión de la Iglesia. Y en ese contexto entendemos que hacía falta mirar lo que Jesús hacía. Exacto. Y, o sea, no puede ser que nos llamemos cristianos si no tengamos un lineamiento como Cristo. Exactamente. Y en tu caso particular, Daniel, ¿cómo fue ese llamado al pastorado? Porque recién hablabas de que hay mucha gente que por ahí no representa lo que realmente es estar al frente de un ministerio. ¿Cómo fue en tu caso particular? En el caso mío fue a partir de lo que fue una experiencia personal con el Señor. Bien. Yo no vengo de una vida así complicada, como de adicciones y demás. Vengo a Cristo por una cuestión que tiene que ver con esa pregunta básica del ¿para qué estoy acá? ¿No? ¿Qué hago yo en este mundo? Sí. Porque entre millones de oportunidades, digamos, en el momento de la gestación, justamente fui yo el seleccionado para poder estar en este mundo. ¿Cuál es nuestra misión? Porque mucha gente dice, estamos de paso en esta vida. Bueno, si estamos de paso, ¿cuál es nuestra misión? O sea, ¿qué hacemos acá? La vida no puede ser solamente un pasillo. O sea, la vida es algo que va mucho más allá de eso. Totalmente. Entonces a mí me llamaba mucho la atención. En un momento de mi vida, de mi adolescencia, empecé a pensar eso. Y encontré en Cristo la respuesta, ¿no? Que tiene que ver con el propósito. Todos venimos aquí con un propósito. Somos el pensamiento eterno de Dios que en algún momento del hilo histórico Dios une a un hombre y una mujer que los considera después nuestros padres. Exacto. Y nos trae aquí. Nos trae aquí y cuando nosotros estamos acá tenemos que preguntarnos por qué. No podemos ser tan ingenuos de que por una simple casualidad estamos acá. ¿Nos trajo para servir? Nos trajo para servir. San Martín dijo que el que no vive para servir no sirve para vivir. O sea que muy lejos no estuvo. Claro. Y bueno, en este mundo en el que las cosas parecen muy egoístas, es importante que podamos reflexionar el sentido de o la razón por la que estamos acá. Así que yo me enamoré de Cristo cuando encontré amigos o gente que compartía la fe y que me enseñaron la esencia. Porque en el Evangelio vos tenés la parte religiosa, que yo la respeto, pero no la comparto, y porque la religión esa te pone al margen de la realidad. Yo prefiero la otra, el otro Evangelio. Sí, el Evangelio que es más dinámico, que es más comprometido, que más con los pies sobre la tierra. Exacto. Y bueno, entonces desde ahí fue que comprendí la necesidad no solamente de ser uno sentado los domingos en una reunión, sino que decir, bueno, además de esto, ¿qué puedo hacer? Exacto. ¿No?
Y cuando empezás a leer la Biblia, a escuchar predicaciones, los pastores que te enseñan, empezás a darte cuenta de que en algún momento de tu vida vos tenés que comprometerte con la vida misma, con la sociedad. Porque en definitiva, cuando pasemos por este mundo, vamos a encontrarnos con Dios y lo que el Señor no nos va a preguntar cuántos autos compramos, cuántas casas compramos, no sé cómo la pasamos, si alguna vez fuimos a Miami, si fuimos a Camboriú, si qué sé yo. Lo que sí nos va a preguntar es si llevamos adelante su eterno propósito en nuestra vida. Totalmente. Y eso el propósito de servir. El propósito de servir, el propósito de hacer su voluntad. Y siendo pastor, Daniel, ¿qué es lo que más gusto te da? O sea, estando en este lugar que te toca, y cuál quizás sea lo más frustrante que te haya tocado. Sandra. No, yo creo que la satisfacción de hacer lo que uno cree que ha sido llamado a hacer. Claro. O sea, en la vida uno hace cosas, pero no las hace porque nació para hacerlas, sino por una cuestión de que tiene que hacerlas, ¿no? ¿Y cuesta? Su empleo, su trabajo. ¿Cuesta encararlo, digamos? Cuesta mucho, sí, claro. Pero cuando uno se vuelca al llamado del propósito de Dios, no mi propósito, el propósito de Dios, porque yo puedo tener mi propósito y dice perfecto, Dios dice perfecto, metele pata con tu propósito. Pero el tema es si nosotros estamos dispuestos a comprometernos con su propósito, con sus planes, ¿no? Entiendo. Y bueno, un montón de satisfacciones en ese sentido. Después la ingratitud, la incomprensión, todo ese tipo de cosas es parte de esto de servir. Pero lo consideramos como parte del paquete, digamos, como parte de las reglas de juego, ¿viste? Entiendo. Daniel, ¿y cómo ves vos es una pregunta bastante general, pero ¿cómo ves vos a la sociedad actual? La sociedad actual está muy individualista, se ha alejado mucho de Dios. ¿Por qué se alejó de Dios? Si es que es así, ¿cómo lo ves vos? La gente cree que está cerca de Dios porque guarda determinados rituales o preceptos, pero a la clara está de que nosotros nos hemos alejado de Dios como sociedad. O sea, todo lo que nos está pasando no es porque sí, no es porque Dios es malo, es porque simplemente hemos decidido hacer lo que te decía recién, nuestra voluntad, nuestro propósito. Sin pensar en el otro. Claro, entonces, claro que después cuando las cosas pasan, el malo aquí es Dios. Claro. O sea, mientras tanto yo hago lo que quiero, deforesto cientos y miles de hectáreas de bosques nativos o lo que sea, y después vienen los desastres climatológicos, inundaciones, aludes y demás, y el malo es Dios, ¿no? Y entonces, es el pensamiento general, digamos. Sí, hace 2000 y pico de años el apóstol Pablo le decía a Timoteo cómo iba a ser la condición de los hombres en este tiempo. Y dice que serán amadores de sí mismos, amadores más de los deleites que de Dios. Estamos entrando en esa etapa, o ya estamos. Yo creo que estamos en medio de... Hace rato. Sí, que despreciarán a Dios o todo lo que tenga que ver con Dios. El problema de la gente es que confunde satisfacer su conciencia con realmente agradar a Dios. Claro. Son dos cosas totalmente distintas. Recién escribí en el Face, qué raro que somos como sociedad, porque hoy estamos volcándonos al carnaval. El carnaval tiene que ver con una adoración satánica directamente, y está comprobado que en distintos lugares del mundo, cuando se festeja o se celebra carnaval, hay un montón de sacrificios de todo tipo, y también es un tiempo en el que se produzca la mayor cantidad de contagios de HIV. Y dentro de unos días todos vamos a estar recordando Jueves Santo, el Viernes Santo, y acongojados por la situación de lo que pasó Jesús y todo lo demás. Somos así nosotros. Claro, sí, es verdad. La gente por ahí se vuelca o se acuerda de Dios cuando está pasando por una situación extrema. ¿Por qué pasa esto? Digo una situación extrema en cuanto a problemas de salud, algún familiar, o alguna situación complicada, vivida. Porque nosotros nos creemos superiores a todos. Hasta que en algún momento la vida, o aquel que mueve los dados, o las
los elementos del ajedrez, nos hace ver de que estamos equivocados, de que no podemos ser tan poderosos, de que sí que tenemos, digamos, somos gente inteligente, que somos emprendedores, que somos gente que nos proponemos cosas y lo logramos. Está perfecto, pero que en algún momento tenemos una limitación, la tenemos. Entonces, en algún momento, cuando la cosa se complica, es donde nos damos cuenta de que realmente somos finitos, sí, que necesitamos de un ser superior y que necesitamos indiscutiblemente de ir a Dios. Exacto. Algunos van a otro tipo de dioses, pero la verdad es que tarde o temprano nosotros, por más poderosos que seamos, por más dinero que se pueda ostentar, tarde o temprano nos vamos a enfrentar. Siempre necesitamos eso. Es como que se está perdiendo un poco la espiritualidad, ¿verdad? Sí, un referente evangelista nuestro, internacional, Carlos Aracondia, dijo que Argentina no es que no sea creyente. El argentino es creyente, pero cree en cualquier cosa. Claro. El problema es a dónde orientamos esa espiritualidad. Claro. Y bueno, lamentablemente aquí es donde entran a jugar los vivos, donde entran a jugar los... los oportunistas. Exactamente. Aquellos que brindan una solución mágica y mucha gente va ahí y cree en lo que le están ofreciendo. Claro, dentro del ambiente nuestro, nosotros lamentablemente tenemos gente que se nos ha metido que ofrece ese tipo de cosas. Y nosotros hablamos de un evangelio que es otro, es el comprometido, es el que sí que Dios te va a sanar, pero a veces no. Claro. Sí que Dios te va a prosperar, pero Dios no es solamente un banco que está para regalarte plata. O sea, Dios también, como decíamos hoy, está esperando cuál es tu compromiso con Él, ¿no? Entonces, aprovechamos esa espiritualidad, porque todos somos espirituales. De alguna manera, alguno se va al yoga, el otro se va, no sé, a algún tipo de práctica. De disciplina o práctica, claro. Sí, y entonces nosotros en nuestra esencia, porque somos conformados con un contexto espiritual. La Biblia dice que nosotros tenemos estamos conformados por tres cosas. El cuerpo, que dice la palabra es clara, lo habrá escuchado cuando alguien hace un servicio. El polvo vuelve a ser polvo, en definitiva. El alma vuelve al Creador y el espíritu también. O sea, aquí hay una cuestión espiritual que nosotros no podemos eludir, es inevitable. Entonces, en este mundo, el problema es que nos han metido en la cabeza que uno es de acuerdo a lo que tiene. Claro. Y entonces la gente se vuelca todo el tiempo a lo material, a lo superficial. Sí. A querer cómo ser, me visto, demás. Sí, la imagen, ¿viste? Sí, exacto. El aparentar, la hipocresía, o sea, sí. Es el querer vender algo que no soy, y para eso, bueno, pero lamentablemente esto tiene que ver con lo que nosotros hemos sido formateados así, claro, con un concepto consumista, en el que el materialismo es lo que nos hace. Y lamentablemente no hay, o sea, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es plata, ¿no? Es tan miserable que lo único que tiene es plata. Verdad que es así. Hay muchos casos de esto. Y estando, Daniel, vos frente al ministerio, o sea, ¿cuál es quizá el planteo o el problema que mayormente tiene la gente que se acerca? ¿O qué es lo que más lo angustia? Y son un montón de cosas. O sea, yo te decía, por ejemplo, en mi caso, hay gente que va desesperada por una cuestión de salud. Claro. Y hemos visto un montón de milagros, de gente que recibió milagros. A mí lo que me molesta mucho de ese tipo de cosas es que cuando alguien recibe un milagro, una sanidad, o recibe trabajo que por ahí no tenía, pretendamos que la gente siga quedándose en el templo, en el lugar donde recibió el milagro. Pero esas cosas son inevitables también. Pero veo que la gente acude por un montón de cosas, depende del momento también. Sí, o sea, depende de la vida, del momento de la vida que está atravesando, digamos. Sí, por ejemplo, hoy, en este momento, estamos en una situación social y económica tremenda. Entonces la gente llega angustiada, llega con mucha decepción.
la gente está angustiada de todo. El problema es que se pone la expectativa en los gobiernos, por ejemplo. Claro. Mucha gente puso expectativas en el gobierno y anteriormente fue así y siempre fue así. Y siempre tarde o temprano se terminan decepcionando. El hombre termina defraudando. Entonces todo eso afecta y la gente se va porque se siente mal, se siente desahuciada. El gran problema que la gente tiene no es solamente que está enferma o que le falta trabajo, que está en una situación matrimonial difícil o familiar. El gran problema que la gente tiene es que no está haciendo aquello por lo que vino a este mundo a hacer. Claro. Y todo lo demás es consecuencia de eso, lamentablemente. Digamos, no alimentar el espíritu como Dios pide, ¿no? En definitiva. Sí, evidentemente de que hay gente que llega a la iglesia y busca eso solamente, una solución mágica a un problema. Y Dios no es mago, Dios es Dios. Exacto. O sea, a nosotros nos gusta la palabra que Dios es rey. O sea, y al rey vos no le ibas a pedir un favor. El rey vos tenías que ponerte bajo su liderazgo y decirle, acá estoy. ¿No? Que es otro tema también. O sea, hoy la falta de reconocimiento a ese tipo de obediencia está cuestionada. Sí. Yo voy a Dios, pero cuando lo necesito, pero... Claro. La gente últimamente cuestiona todo también. O sea. No, pero está perfecto eso. Sí, Yo también cuestiono todo. Sí. Está bien. Daniel, ¿y qué me podés decir de los jóvenes? ¿Cómo ves a la juventud hoy día? La juventud está, digamos, marcando, digamos, una generación distinta en cuanto a su actitud, a su accionar. ¿Por qué se sentirán tan tristes, tan agobiados? Porque es lo que vemos a diario, ¿no? Donde vemos también que cada vez son más jóvenes las personas que terminan quitándose la vida y demás. Y yo creo que detrás de todo esto hay, nosotros tenemos que reconocer de que las cosas no pasan porque sí. Las modas no vienen porque si alguien las inventa. Sí. Hay 4 o 5 compartiendo un café, pero no como que es más rico, que se ponen a diseñar la vida de la gente. Y esos son los benditos que diseñan todo. La moda no surge porque de repente los chicos mágicamente en toda una región se les nació de usar el cabello de determinada manera, una determinada prenda. Todo eso ha sido digitalizado, todo eso fue programado. Sí. Y ellos simplemente son carne de cañón, ellos son los conejitos de la India. Pero claro, ellos lo ignoran, entonces ellos se enganchan en todo ese tipo de cosas y ellos ignoran esa realidad. Entonces nosotros los mayores tenemos que darnos cuenta de eso. Lamentablemente vos los ves y, vos te das cuenta porque todo lo que tiene que ver con comercio, todo lo comercial, todo lo demás está orientado desde la adolescencia, la niñez y la juventud. Difícilmente hay algo comercial planificado o que nos quiera seducir a los mayores. Claro. La mayoría de las cosas están dirigidas a ellos. Y la tecnología hizo lo propio también. Es tremendo, la tecnología nos ha... Einstein mismo decía, el día que la tecnología invada nuestras vidas vamos a crear una generación de idiotas, porque realmente no es así. Bueno, ojalá que ese día nunca llegue. Pero vamos en camino. Pero me mirás con incredulidad. Bueno, Daniel, algo que quieras decirnos, que quieras comentarle a la gente en cuanto a esta decisión que tiene la asociación de salir a las calles, de colaborar, de ser solidario, porque la gente también es muy incrédula ante determinadas cosas. Y yo sé que cuesta mucho llegar y ¿por qué me está dando tal cosa? Seguramente me va a pedir otra. O ¿por qué me está ayudando en esto? Seguramente después me va a venir a decir... ¿qué le decís a esa gente que descree quizá de todo lo que se hace, ¿no? de aquella persona solidaria que intenta ayudar? A mí lo que me molesta mucho es el uso de ese tipo de personas. Hoy justamente hablaba con un pastor y le digo, en una entrevista en una radio, y le digo, ¿por qué te pensás vos que Jesús le dijo a la gente, a los pobres siempre lo tendréis?
O sea, ¿por qué no hizo de que ese nivel social desaparezca? Porque tranquilamente lo pudo haber hecho. Y en lo personal... ¿O por qué pasan las catástrofes naturales que están pasando también? Que Claro. mucha gente dice, ¿por qué pasa esto? Sí. En este sentido, en lo personal a mí me parece que el Señor, esa gente han sido honradas por el Señor. O sea, yo sé que esto suena un poco polémico, pero esa gente está ahí para mostrarnos a nosotros cuánto de dadivosos somos o cuánto de egoístas somos, y cuánto de miserable también hay, porque ellos pueden ser pobres, pero la miseria y la pobreza son dos cosas distintas. O sea, vos no podés jugar con lo que esa gente está padeciendo. Cuando llegamos a esos lugares, a nosotros ya nos conocen y nosotros no nos invitamos que vayan a la iglesia. Ellos siempre dicen, ¿dónde está? ¿En qué lugar está? Y como somos de distintas congregaciones, claro, le decimos, ¿dónde vivimos? En tal lugar. Y bueno, ahí te queda cerca tal congregación. Pero porque quieren ir a agradecer, porque esa gente es agradecida. Y después lo que me molesta mucho es el oportunismo de los políticos. Ahora te digo algo, ellos te sacan la ficha. Esa gente te saca la ficha. Saben por qué vas, sabe quién va y sabe cuáles son las intenciones de la gente que va. Claro. Nosotros en esta última actividad, en esta última inundación, no nos hemos encontrado con recursos en comparación a otras oportunidades. Y con lo poco que hemos tenido, hemos ido, y ellos lo que valoran no es lo que les llevamos, es nuestra presencia. El acompañamiento. Es el acompañamiento, es el que se sienten valorados como persona. Porque vos podés ir y llevarle un montón de cosas, pero te olvidás que esa persona que recibe es un ser y que está necesitando que vos lo reconozcas, que vos lo valores, lo abrazás, llorás con él, las veces que lloramos con las mamás, sí, con los hombres que se sienten mal, porque la gente no termina de acostumbrarse a la pobreza. Entonces vos ves gente que toda la vida estuvo trabajando para conseguir cosas que la ve cómo se deshace, se rompen, y después volver a endeudarse, y eso significa tiempo de su propia vida para trabajar y poder volver a conseguirla. Y ellos lloran, se sienten mal, se sienten usados muchas veces. Entonces nosotros tratamos por todos los medios de que nuestra ayuda no sea algo netamente material, exactamente, sino que justamente lo que decimos que tenemos en nuestros templos, que tenemos el Espíritu Santo, que tenemos la capacidad de poder consolar y acompañarlo, lo estamos haciendo con ellos. Así que te vuelvo a repetir, ellos no son tontos. Ellos saben discernir bien exactamente con qué espíritu, hablando en el lenguaje sí, nuestro, van las personas. Ya que nombraste a los políticos, la última pregunta es, ¿ves reflejada la palabra de Dios o las ideas de Jesús en los políticos de hoy? Lamentablemente los políticos hoy, o sea, lo que escuchamos nosotros no son cosas buenas. Y en lo personal, y esto no quiero involucrar al resto de mis colegas, yo creo que la clase política se ha constituido en eso, en una clase política. O sea, además de las 3 clases que conocemos, lamentablemente se han constituido en una clase de más. Y justamente yo pensaba ayer, ¿cómo puede ser que haya gente que discuta sobre una situación de cómo ayudar a gente que está necesitada cuando ellos no lo han pasado, por ejemplo? ¿Cómo se pueden ellos identificar con una realidad? Claro. O sea, si vos nunca usás un medio de transporte público todos los días y demás, no sabés cómo está la condición del vehículo, no sabés lo que significa estar un rato esperando ahí, debajo de la lluvia, en el calor o lo que sea, con tu familia, con tus hijos, tener el dinero para ir a pagarlo. O sea, ¿cómo podés tener empatía para negociar el precio? ¿Cuánto va a salir o sea, entonces hay como un distanciamiento, hay como que se ha divorciado
esa clase social de la gente. De la sociedad. Y eso es la bronca que la gente tiene, es el enojo que la gente tiene. Y lo ves en todos lados. Y es muy evidente. Un pastor dijo hace un tiempo, si las cosas las hacen muy bien, ¿por qué los parientes o los hijos de los políticos cuando inauguran una escuela, por qué los hijos de ellos no van a esa escuela, van a una privada? Claro. O sea, ¿por qué se inauguran y es excelente el servicio sanitario en un hospital o lo que sea, por qué nunca los vemos ahí? Claro. Y es interesante. Sí. ¿Por qué cuando inauguran una casa social, nunca vas a encontrar a un hijo de un político en ese tipo de casas? Exacto. ¿Por qué cuando pensás en un centro de evacuados no vas a encontrar a un político o a un concejal ahí evacuado? Claro, exactamente. Entonces, esas son las cosas que nos tenemos que replantear, ¿no? Que se tienen que replantear ellos, en definitiva. Nosotros no tenemos que replantearnos. Lo que tenemos que replantearnos es que inevitablemente algo mal hemos hecho nosotros. Y lo mal que hemos hecho es no involucrarnos en la política. No sé si tenemos tiempo, pero... Sí, Daniel, sí. Yo he planteado al ámbito pastoral un problema que es que nos hemos creído no sé cómo decirte, pero quiero una educación, una enseñanza en la que nosotros debíamos estar excluidos de todo lo que tiene que ver con política. Claro. Porque la política es del diablo, porque la política es lo más corrupto que hay, porque la política es sucia. Y yo creo que ese concepto o ese verso no nació de la iglesia, nació de afuera, nació de la clase política. Justamente, para no tener competencia. Claro, porque ellos te dicen, usted ore por nosotros. Nosotros necesitamos que usted ore por nosotros. Necesitamos que nos acompañen. Y está perfecto, sí lo hacemos, pero o sea, es como que te dicen, nosotros sabemos cómo hacer esto y ustedes saben cómo hacer eso. Y no me refiero solo al ámbito evangélico, por eso justamente que en el ámbito evangélico este tiempo hay un resurgir, está la onda Bolsonaro y toda esa historia. Sí, sí. Porque nos hemos dado cuenta de que en algo nos hemos comido el verso. Nos hemos comido el verso. Y somos una generación en la que estamos planteando un cambio. Y esa, o sea, es una responsabilidad y es una mea culpa que tenemos que hacernos nosotros. Porque estos son los políticos que supimos conseguir. No sé si no está muy lejos de esa realidad. Claro. Entonces lo que necesitamos es, porque hay tanto potencial, no solo en el ámbito evangélico, en la sociedad. Hay tanta gente que podría ser igual o mejores que los políticos actuales. Totalmente. Entonces lo que hay que hacer es involucrarse. Perfecto. Gracias, Daniel. Gracias por tus reflexiones. La verdad que ha sido un gusto y bueno, esperemos tenerte nuevamente aquí en este café. No, muchas gracias a vos, gracias al canal, porque siempre están dispuestos a ayudarnos, a acompañarnos y a transmitir lo que por ahí podemos hacer, porque a veces decimos, salimos y mostramos lo que hacemos o no. Eso también nos muestra una línea distinta en este sentido, porque por mucho tiempo hemos sido una iglesia que ha hecho cosas desde el anonimato. Claro. Pero es bueno por ahí mostrarlos para que la gente copie y si esto se replique, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, pero si vas a ser solidario o entregar determinadas cosas, ¿por qué tenés que estar mostrándolo? Lo puedes hacer anónimamente, pero es bueno que la gente lo vea para que eso se replique. Seguro. Entonces lo que estamos haciendo es generar un nuevo concepto de evangelio. Perfecto. En el que no hay problema, o sea, en que la gente sepa lo que se está haciendo. Y cuando la gente sabe lo que se está haciendo, se valora lo que se hace. Por supuesto. Y también hay un compromiso, la gente participa. La gente, me han llamado gente de Mar del Plata, gente de la comunidad católica. Me dice, mire, pastor, nosotros queremos ayudar, pero no queremos enviarlo a determinadas personas, ni a punteros políticos, ni nada. Queremos enviárselo a ustedes porque sabemos que llega. Está mal que lo diga yo, pero nos hemos
no sé, nos hemos ganado Claro. ese concepto, porque realmente somos un pase en mano de cosas, ¿no? Y lo queremos seguir siendo, pero la gente tiene que saber de lo que da se entrega, y la única manera es replicándolo a través de los medios. Lamentablemente tenemos una cuestión con los medios de que no todos están dispuestos a darnos una mano en este sentido, por eso yo siempre elogio a vos, a los chicos, a César, a Eduardo, a Luis. Sí, a todo el equipo, Sí. porque siempre nos dan una mano para poder difundirlo. Y también a otros medios, por supuesto, porque... Si no, sería por ahí bueno que la gente sepa que puede sumarse, que puede colaborar y que vea lo que se está haciendo también. Totalmente, gracias por todo. Gracias, Daniele, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por habernos acompañado, los esperamos en la próxima instancia de Te Invito a un Café.